sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Los que me escuchan en Radio María, Radio María Uruguay, Sursum corda, levantemos el corazón. Estamos siguiendo títulos de Jesús. Quisiera poner a Jesús Hijo de María. Filius Mariae es un título tierno de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, lo que dice es la realidad de la encarnación. El Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios, eterno, tomó carne, se hizo hombre. ¿Qué quiere decir se hizo hombre? No es como que uno es chiquito y crece y se hace hombre, ni tampoco nosotros no nos hemos hecho, hemos empezado la existencia humana, no teníamos otra experiencia, no existe la reencarnación y todos esos mitos. Así que él, siendo Dios y siguiendo siendo Dios, ese mismo Hijo asume una naturaleza humana, un cuerpo y un alma humano, tomando la carne de María la Virgen. De modo que es verdadero Hijo de María y verdadero Hijo del Padre, y un único sujeto, una única persona, como decimos en el credo, un solo Señor Jesucristo. Y por eso también decimos de María, que es Madre de Dios, no porque Dios en su divinidad tenga madre, es eterno y existe por sí mismo, sino que al hacerse hombre, el que nace de la maternidad va todo el sujeto. Ya no lo hace Dios, y ya lo hace la persona de Jesús, que es la del Verbo, el sujeto. Pero sí, la maternidad va a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, engendradora de Dios, donadora de Dios. Por eso, cuando decimos Jesús, Hijo de María, tiene muchos aspectos, muchas resonancias. El primero es la verdad de la encarnación. Nuestra fe, la fe cristiana católica, de todos los cristianos, es que Jesús es verdadero Hijo de María, verdadero hombre y verdadero Dios eterno con el Padre, coeterno con el Padre y en una única divinidad. No hay tres dioses, sino tres personas distintas y un único Dios verdadero. Y Jesús es una persona, el Hijo, con dos naturalezas, una común con el Padre y el Espíritu Santo y una humana limitada que toma de María la Virgen. Por lo tanto, antes que nada, Jesús, Hijo de María, es confesar quién es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, verdadero Dios con el Padre, hecho hombre de María la Virgen. Pero también es Jesús, Hijo de María, no es simplemente el acto del momento de hacerse hombre, sino que toma una existencia humana. Lo que nos parecería impensable, que Dios tiene una existencia humana, el Hijo tiene una existencia humana. Y por lo tanto, no solo es engendrado por el Espíritu Santo, sin participación de varón en María Virgen, y nace virginalmente de María, sino que va a tener toda una verdadera humanidad. Por lo tanto, tiene su gestación, tiene su parto singular, porque es un parto virginal. María es siempre virgen antes, él y después del parto, porque es su nacimiento ya también tiene signos de que es un verdadero hombre. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Y se ha hecho mortal, pero es el que va a ser triunfador de la muerte y dar la incorruptibilidad a la humanidad. Y por eso queda incorrupta Santa María, todo signo. Bien, va a necesitar una formación. Yo tengo un cuadro que es bastante común en Bolivia, otra parte, en Nuestra Señora de la Leche, en María dándole el pecho al niño, en muchos lados, ¿no? Siglo XIV, muchísimo. Es una acentuación de la encarnación del Hijo y de lo que ello supone. Necesita ser alimentado con la leche materna, necesita, y todos los cuidados que ello supone, ¿no?
fue envuelto en pañales, tiene que ser criado, tiene que ser limpiado. Todo eso increíble, sí, pero es el Hijo de Dios de verdad, se hizo hombre de María la Virgen. Y necesitó el cuidado de la madre, y el desarrollo, aprendió a hablar, a balbucear, todo eso, realmente. Y luego la madre empieza la educación, de las formas, el cuidado, la limpieza, y toda esa, la protección. Dios quiso necesitar ser protegido por la protección materna de Santa María. Pero también conviene ubicar a José. José no es padre de nuestro Señor Jesucristo según la carne, o sea, no lo engendra. María es virgen intacta, pero sí recibe de Dios el mandato de hacer de padre, de recibir como hijo suyo el que no lo es. Por eso le pondrás por nombre Jesús. Bueno, y él en obediencia, o sea, en ese sentido es más padre que otro padre. Todo padre recibe la paternidad de Dios, porque ningún hijo es como una propiedad del padre ni de la madre, ¿no? Es decir, que los humanos podemos procrear, colaborar con Dios en la creación, pero el alma y el sujeto lo hace Dios, y por eso estamos siempre orientados hacia Dios. Pero en este caso se da un modo más singular, porque Dios no lo engendró y a su vez le es dado por mandato expreso recibirlo. Y así que también Jesús va a necesitar de padre humano. Todo eso que nos enseña la psicología, ¿no? De la figura materna, la figura paterna. Pero no es una figura abstracta en María y José. Y va a aprender su identidad masculina, y va a aprender también el trabajo, o sea, verdaderamente cuando decimos Jesús, Hijo de María, nos hace pensar, y es bueno un rato, en todo lo que es el crecimiento de Jesús. Tal es así que la Sagrada Escritura, fuera de alguna iluminación sobre la concepción de Jesús, sobre su nacimiento y los hechos inmediatos, tiene solamente un hecho descrito después de Jesús, ya diríamos, por decirlo así, adolescente, cuando ellos vivían en Nazaret y van en la peregrinación anual de la Pascua, a celebrar la Pascua en Jerusalén. 100 kilómetros por si algo, ellos iban caminando, que caminaban, varios días. Y que es cuando ya en el rito judío, Jesús fue circuncidado, es judío de raza y judío de entrar en la alianza por la circuncisión. Si bien el pueblo lo va a transformar en la nueva alianza en su carne. Y bueno, y esa es la edad en que, a los 12 años, en que ya es considerado como adulto para el culto, y tenemos esa que nos describe San Lucas, esa escena de estar deslumbrando con su sabiduría, los doctores de la ley, algunos sabios, ciertamente adultos, y que Jesús se pierde, o sea, se queda, más bien lo pierden los padres. Empieza, porque eran caravanas, no iba cada uno caminando suelto, empiezan a caminar, y bueno, ¿y qué hacían los niños y adolescentes? Como si para acá, para allá, después se juntaban a la hora de la comida o a la hora de dormir, que dormían ahí como en campamento, digámoslo así, con sus padres, ¿no? Así que recién a la noche se van a dar cuenta de que no está, se van a asustar, lo van a buscar, estará con un pariente, estará con otros de los conocidos, y no lo encuentran. Por eso retornan a Jerusalén, y es allí que lo encuentran entre los doctores. Y la Escritura dice el desconcierto de María. ¿Por qué nos has hecho eso? Te buscábamos angustiados, tu padre y yo lo estaba buscando. Y no es que él sea indiferente, sino que apunta a un misterio más grande. Tiene que ocuparse de las cosas del Padre. Su Padre es Dios. María y José están al servicio, en su entrega personal, en un servicio servil, pero a el crecimiento, el desarrollo de la humanidad del Verbo, sus afectos, sus conocimientos, de su cuerpo. Y después ya no se nos dice más hasta
alrededor de los 30 años. Jesús tuvo, pues, tiene otras dimensiones, por cierto, toda esa vida oculta se le suele llamar, como él iría creciendo en su relación con Dios su Padre, en su humanidad, en su oración, en fin, cómo iba conociendo, no sabemos cómo se fue formando, algunas cosas parece que de formación tuvo, no sé cuál es en la sinagoga, no sabemos, de verdad, no sabemos, y así como sus padres iban a Jerusalén, bueno, habría otras veces, sin duda, y también puede haber ido conociendo. Son muchos años, 30 años de vida, llamémoslo así, oculta, de formación. Así que, y en ello está acompañado por José y María, buena parte, y ciertamente con María, sí, porque María va a vivir más allá de la muerte y resurrección del Señor. Por eso, el Hijo de María nos da una vivencia de la humanidad de Jesús, ¿no? Y nos acerca. Hay muchas cuadros, pinturas, sí, no tienen por qué ser fotografías, nos dan un anuncio para que nosotros contemplemos, no también para que pensemos, ¿sí? Y tanto con María, con José que cumple la misión de padre, de guiarlo, protegerlo, también educarlo, y también probablemente iniciarlo en el trabajo. Quedaría, es más difícil, si decimos carpintero rápidamente, no está tan preciso y probablemente fuera, bueno, un poco más abierto que un carpintero, digo, como un trabajador de cosas de la casa, fíjense, y probablemente parte de la construcción también, que en buena parte era en base a madera, postes, etc. Así que, repito, Hijo de María nos da un acercamiento bueno, de fe, de la encarnación, pero también afectivo, hubo, si quieren, imaginativo, porque sin querer sustituir la palabra de Dios por cuentos o revelaciones, no están mal, pero sí, de algún modo tenemos que imaginarlo. Y por eso también están tantos cuadros diversos de la Sagrada Familia, ese conjunto que, de verdad, el Hijo de Dios, bien que se encarna virginalmente en María, sin embargo, necesita una familia, y el Padre le procuró en su designio la familia de María y de José. Siempre ha sido, y lo es, para dos lados. Por un lado, para la piedad y para la piedad eucarística. Hay muchos cantos eucarísticos latinos, ¿no?, que terminan con eso. Uno es el conocido Ave Verum, lo más conocido es Ave Verum de Mozart, Ave Verum gregoriano, ¿no? Que termina, el de Mozart no lo tiene entero, eso es decir, el gregoriano tiene: oh Jesús, dulce, oh Jesús pío, oh Jesús, Hijo de María. Es tierno, Jesús dulce, pío, piadoso, bondadoso, atento a las relaciones. Jesús está en pío, y Jesús, Hijo de María. O sea que la adoración, la verdad de la adoración eucarística es la carne, con su sangre, con su divinidad, todo Jesús, allí, que él tomó de María la Virgen. También ayuda una reflexión a valorar el fondo de lo que es la comunicación de la vida humana. La cultura en la que estamos, ¿no? Estamos manipulando todo lo que es la procreación, la educación, en fin, etcétera, ¿no? En ir contra la procreación, ir contra la familia, contra el matrimonio que la sostiene y la educación, y el volverlo un interés personal, si quiero realizarme, que además, bueno, cuando ya lo quiere, que me dé poco trabajo, y también, bueno, hasta sin familia, hasta buscarlo sin familia,
Siempre puede haber un drama, que muere el padre, que muere la madre, es otra cosa, pero que además se vive como drama y que de algún modo se supera, Dios se asume así. Lo distinto es, no, que se quiere tener hijos sin padre, entonces se insemina artificialmente, pero es una maldad con ese niño, que por decreto de la mamá, porque quiere tener un nene como si fuera un juguete, le prive del padre, ¿no? Pues, siempre pueden pasar cosas, pero son dolorosas y son de algún modo crean algo que hay que trabajar y que hay que perdonar, pero provocarlo. Fíjense, cuando viene el drama hay que ayudarlo, espiritualmente, psicológicamente, etc. Y nosotros provocamos el drama nada más que por capricho. Eso puede dar un síntoma de una humanidad que creo que estamos fuera, saliendo del plan de Dios y saliendo de lo humano. La Sagrada Familia nos muestra el valor, por supuesto, único es el de Jesucristo, pero de todo ser humano. El valor de comunicar la vida, de educar. Se escucha mucho el que no, yo hijos no, tanto varones como mujeres, ¿no? Pero eso es una deformación del humano, es un centrarse narcisistamente en sí mismo. Alguno puede decir, sí, pero padre, usted no tuvo hijos. Bueno, pues yo no los tuve, no porque no los quisiera tener, no porque no me gustara, no porque no quisiera comunicar la vida, sino porque el Señor me ha llamado para comunicar su vida de otra forma, y yo renuncio a mis hijos, no es que yo no los quiero tener, renuncio, para atender a los hijos de Dios y ayudar a que encuentren su camino, y sobre todo el camino de la gracia y de la filiación divina, que es el culmen del humano, el don de la filiación divina. Por eso tenemos que pedir y tenemos que hacer examen de conciencia y tenemos que ayudar a que otros piensen, y a repensar la educación. La educación no está pensada cuando hablan y hay que poner más educación sexual, pues mentira. ¿Por qué? Porque la educación sexual tiene que ser procreativa, tiene que ser en vista del matrimonio, tiene que ser en vista de la familia, o sea, tiene que ser en todo el hombre, si quiere plenamente en vista de la fe, del bautismo y de la vida eterna. Pero si no, es simplemente cómo sacar algunas consecuencias, por ejemplo, contra el embarazo adolescente. Entonces, que use preservativo, que píldoras, etcétera, pero no formarlos en su dignidad, no formarlos para un amor casto, un amor que se domina, un amor que es fiel, que está unido a una entrega y a una persona que se liga con otra y que está unido a la familia. Al menos entenderlo, al menos ir hacia eso. No se forma, si no formamos así y por eso yo no quiero de verdad más educación sexual, porque está errada, es causa también de haber ido a hacer todo un proceso contra el matrimonio, contra la familia, y bueno, en el cual estamos un poco, digamos, como enlazados, y es difícil porque pide una conversión, pide animarse a decirlo, y pide una conversión, te digo, de generosidad, y aún de pedir la ayuda de Dios. Por eso vamos a pedirle de un modo especial a la Virgen María, y por ella a Jesús, que es hijo del Eterno Padre e hijo de ella. Vamos a pedirle, también acompañados de San José, pero la Virgen María, que celebramos como Virgen de los 33, como capitana y guía, vamos a pedir especialmente para que los jóvenes, los niños, sean educados en el aprecio, en el valor, en ver qué es lo normal, lo bueno, lo normal, lo normativo. Podrá después no darse, sea por catástrofes, sea porque fallemos. Es otra cosa y todo se llevará, pero no que a dónde se apunte. Y bueno, a cómo Dios creó varón y mujer para que fueran los dos una sola carne, unidos, permanente, estable, y para que crecieran y se multiplicaran y que formaran pues una familia. A la Virgen de los 33 digo que como capitana en un combate que no es contra los demás, un combate que es que nos convirtamos para ir contra esa deformación, y para que realmente pensemos y queramos como Dios nos quiere. ¿Y qué es guía? Bueno, a María con José, que nos lleven a Jesús como guía para
una formación de matrimonios, de familias generosas. Hay que cambiarse la cabeza. Cómo querer y poder tener una familia numerosa. De ahí para adelante. Después se podrá, no se podrá, pasará, etc. Pero no que ya de entrada seamos casi unos castrados psíquicamente y afectivamente y de corazón. No, con apertura, generosidad y en último término también, sabiendo que de una u otra forma la cruz tiene que estar, la cruz verdadera, no la que vamos a tener después por estar solos, y los viejos se mueren solos, porque no han tenido a los hijos, etc. Sino la cruz verdadera, la del Señor, y que el término es la vida eterna. Procreamos con Dios hijos para que el Señor los haga hijos suyos y los lleve a la vida eterna. Virgen de los 33, protégenos. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Los que quieran comunicarse conmigo han de hacerlo a través de Radio María en WhatsApp escrito por el 095-860-333 y si no, llamando y dejando el mensaje en el 2903-0094. Esta conversación, Sursum Corda, levantemos el corazón, se transmite por Radio María Uruguay los sábados y domingos a las 12 horas, seguido inmediatamente de El grano de mostaza, ambos de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.